¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a cuarto domingo de Adviento y tercer día de la novena de Aguinaldos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos, por medio de su pasión y de su cruz, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículos del 10 al 14. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 23. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Ese es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que, anunciado de antemano por los profetas en las sagradas escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos también cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Evangelio de este domingo está tomado de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo.
dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy emocionante ver cómo la profecía de Isaías, que en aquel entonces le dio a Ahaz, se cumple perfectamente ahora en el tiempo convenido, en la plenitud de los tiempos, cuando María fue la gran señal para el mundo entero. En tiempos de Ahaz, este hombre estaba en malas situaciones para con Dios y también como mandatario. Por eso, dicen los textos sagrados, él ante una inminente derrota temía pues por la seguridad del pueblo y pensando tal vez que Dios no podía ser tan bueno como para ayudarlo en este atolladero en el que estaba, pidió pedirle ayuda al rey de Asiria. Para lo cual, pues Isaías se mostró muy reticente porque Isaías sabía que pedirle ayuda a Asiria sería como también someterse a sus reglas e incluso a sus dioses y caer en la idolatría, cosa que para un israelita era terrible y Dios estaba pues totalmente en contra de esta situación. Para evitar ofender a Dios, el mismo Isaías le dice que pide una señal. Pero obviamente Ahaz no estaba muy seguro de que Dios tomara a bien que él se atreviera a pedir una señal. Lo extraño de esto es que a pesar de que el profeta le dice pide, él no pida. A veces nosotros somos así medio tercos. La gente que puede venir, digamos, un consejo santo y sabio de alguien que está facultado para ello, nos dice haga esto. Y la gente dice no lo voy a hacer porque es que no puedo. Pues si Dios te lo manda y si Dios te está poniendo los medios, ¿por qué no quieres? Algo así pasa con Ahaz. Pero Isaías le dice claramente, pues, ya que tú no quieres pedir una señal, Dios te va a dar una señal. ¿Y cuál era la señal? De un Dios con nosotros que se iba a encarnar en una virgen. He aquí que la virgen va a quedar encinta, va a concebir y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Este nombre en aquel momento fue definitivo, puesto que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Para Ahaz, que pensaba que Dios no estaba con él y que lo iba a abandonar, pues esto fue un aviso clarísimo de que el amor de Dios es para todos y en todas las circunstancias de la vida, aún en las más adversas y especialmente en las más adversas. ¿Te ha pasado en algún momento que sientes que Dios no está contigo o que te abandonó, sobre todo en las más adversas? Pues olvídate, en las más difíciles es cuando Dios te lleva en brazos, es cuando Él está contigo. Pero yéndonos ahora a la señal en sí, al momento en la plenitud de los tiempos, como les decía, como cuando el ángel le avisa a María, puesto que este domingo estamos, digamos, viendo, después de haber leído el día de ayer la genealogía de Jesús, continúa este pasaje en donde Mateo pone en relieve la dificultad de José en aceptar esta difícil situación de que María está embarazada y de que pues eso no era en lo que habían quedado. Por lo tanto, José pudo haberla denunciado y todo hubiera acabado allí. A María lo hubieran matado a pedradas según la ley. Pero José estaba, digamos, en una crisis tremenda y vemos que la nobleza de José hizo que él pensara más bien como quedar de el que hizo el daño y dejarla en secreto, irse él. Entonces es cuando el ángel interviene, porque convenía, era necesario que José estuviera allí, que se convirtiera en el papá de la Sagrada Familia, en el padre putativo de Jesús y
lo formara, lo educara como tenía que ser. Vemos cómo la genealogía de Jesús termina con Jesús, pero antes de Jesús está José, el esposo de María, dice el texto, de la cual nació Jesús, que es el Mesías, el Cristo. Y es a José a quien le va a tocar poner el nombre, según la ley judía. Por lo tanto, de allí la ascendencia davídica de Jesús, aunque hay otros elementos que hacen pensar que también la María venía de la ascendencia davídica. Esto es interesante. Releamos un poquito el texto. Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor dijo en sueños. No cualquiera le hace caso a un sueño, y menos en estas circunstancias. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. María no podía probar lo que a ella le había pasado. Ella, digamos que estaba sufriendo en secreto, no podía decir nada, además de que no le iban a creer. ¿Cómo lo probaba? Y José no tenía manera tampoco de saberlo. Tuvo que intervenir Dios una vez más y hacerle entender a José que lo que estaba sucediendo era obra de él mismo, obra de Dios. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, Dios que salva. Es lo mismo que Emmanuel, pero de otra manera, Dios Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que significa el nombre de Jesús. Todo esto sucedió, dice el texto, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Entonces es así como José se convierte en el papá de la Sagrada Familia. Y María y José nos ayudan a entender que debemos poner nuestra confianza más en la gracia de Dios que en nuestros méritos, y que debemos poner más confianza o tener más confianza en los planes de Dios que en nuestros planes. Porque ciertamente, aunque a nosotros nos gusta, hemos hablado de eso antes, tener todo medido, calculado y programado, pues a veces nos toca improvisar. Y a los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, Dios los hace improvisar. No tenemos un papel demarcado, estudiado y ensayado. Muchas veces tenemos que improvisar, pero esas improvisaciones son buenas, porque todas vienen iluminadas por el Espíritu Santo. Cuando no queremos contar con Dios, cuando cerramos la puerta a Dios, el Espíritu Santo, nos estamos quedando sin apuntador que nos esté diciendo cómo hacer las cosas bien hechas. Y pues damos traspiés en la vida. Si tú quieres ser asertivo, tienes que estar más atento a la voz del Espíritu Santo en tu vida, que a veces nos habla de manera muy simple, muy sencilla, muy natural, entre comillas, un amanecer hermoso, la palabra de un amigo, la fidelidad de una amistad, el amor de una madre, y a veces nos habla de una manera extraordinaria en una homilía. Hay veces que la gente va a misa y dice, el Padre dijo una homilía y pareciera que fue hecha para mí. Bueno, ahí te está hablando Dios mismo. A veces alguien me dice, Padre, esta palabra que usted dijo, esta frase fue dicha para mí. Y cuando me dice la frase, yo no recuerdo haberla dicho así, tal cual. En fin, cosas extrañas. Dios habla a la gente de manera misteriosa, pero habla. Dios siempre está hablando. En este día, abrámonos a la gracia del Espíritu, abramos el oído a las insinuaciones del Espíritu Santo, a la dirección de Dios, porque sus planes están por encima de nuestros planes, sus proyectos son mejores y la voz del Espíritu es la que nos va a evitar cometer tantos errores en esta vida. En este cuarto domingo de Adviento ya empezamos a vislumbrar a la santa pareja de Nazaret, que en el próximo domingo ya la vamos a ver completa, convertida en una sagrada familia. Preparémonos con alegría, con entusiasmo en esta semana a la celebración de la Navidad. Y como dije ayer, Navidad sin Jesús no es Navidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao y feliz domingo para todos.